Hola. Sean bienvenidos a este video, donde veremos 14 especies de animales en peligro crítico de extinción. La mayoría de estas especies están al borde de la extinción total, por culpa de la ignorancia, diversión, o fines de lucro, del ser humano. Comencemos con el video. Las especies en peligro de extinción se clasifican por categorías, y estas categorías se clasifican por las especies de mayor a menor riesgos de extinción. A continuación veremos los ejemplos. Estado de conservación. El estado de conservación es una medida de la probabilidad de que una especie continúe existiendo en el presente o en el futuro cercano, en vista no solo del volumen de la población actual, sino también de las tendencias que han mostrado, a lo largo del tiempo, de la existencia de predadores u otras amenazas, de las modificaciones previstas en su hábitat, etc. Orígenes de la clasificación. Desde que a mediados del siglo XVIII, Linneo publicó un método de clasificación de los seres vivos, los taxónomos han asignado un nombre alrededor de 1.4 millones de especies, aunque las estimaciones fijan entre los 7 y los 100 millones las especies que en total pueblan la Tierra. Sistemas mundiales. Lista roja de la UICN, la más difundida de las clasificaciones para los estados de conservación, es la elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que compila la llamada lista roja de la UICN de especies amenazadas. Este sistema divide a los taxones en tres grandes categorías, con varias subcategorías. Clasificación de bajo riesgo. LC, preocupación menor. NT, casi amenazada. Clasificación amenazada. VU, vulnerable. EN, en peligro. CR, en peligro crítico. Clasificación extinta. EW, extinta en estado silvestre. EX, extinta. En este video, nos enfocaremos en algunas especies en peligro crítico de extinción. Una especie se considera en peligro crítico de extinción, abreviado como CR, cuando, tras ser evaluada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, es clasificada en esta categoría e incluida en su lista roja por determinarse que enfrenta un gran riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. Esta categoría incluye las especies que han mostrado una fuerte caída de entre un 80% y un 90% de su población en los últimos 10 años o 3 generaciones, fluctuaciones, disminución o fragmentación en su rango de distribución geográfica, o una población estimada siempre menor que 250 individuos maduros. En consecuencia, la categoría denota un riesgo altísimo de extinción, exigiendo importantes medidas de conservación para prevenir la desaparición de la especie en el corto o mediano plazo.
En el sistema de categorías de la UICN, es el nivel de riesgo inmediatamente superior a en peligro, EN, y antes de ser una extinta en estado silvestre, EW. En la versión 2008 de la lista roja, se incluyen en la categoría en peligro crítico, 1665 taxones de animales, y 1575 de plantas. Otros grupos taxonómicos que tienen integrantes también en esta categoría son Basidiomycota, un taxón, Lecanoromycetes, un taxón, y Phaeophyceae, 4 taxones. ×14. Gorila occidental. Nombre científico: Gorila gorila. Características: altura 4 a 5,5 pies si se halla sobre los 2 pies. Peso: hasta 440 libras. El gorila occidental, gorila gorila, es la especie más numerosa de las dos pertenecientes al género gorila. Las estimaciones de poblaciones varían, pero están aproximadamente entre los 80 y 100.000 ejemplares. El gorila de llanura occidental es la más numerosa y extensa de todas las subespecies de gorilas. Las poblaciones se encuentran en Camerún, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Guinea Ecuatorial, así como en las grandes áreas en Gabón y la República del Congo. El número exacto de los gorilas de las tierras bajas occidentales no se conoce porque habitan algunas de las selvas más densas y remotas de África. Todavía existen poblaciones importantes, incluso en los pantanos aislados y los bosques pantanosos remotas de la República del Congo. Gorilas de tierras bajas occidentales se pueden distinguir de otras subespecies de gorilas por su tamaño un poco más pequeño, su pelaje marrón, gris, y el pecho castaño. También tienen cráneos más anchos, con arcos superciliares más pronunciados, y orejas pequeñas. Los grandes números no han protegido el gorila de llanura occidental de la decadencia. A causa de la caza furtiva y las enfermedades, los números del gorila han disminuido en más del 60% en los últimos 20 a 25 años. Incluso si todas las amenazas a los gorilas de las tierras bajas occidentales se retiraron. Los científicos calculan que la población requeriría unos 75 años en recuperarse. Amenazas. Enfermedad. Amenazas de gorilas occidentales de tierras bajas. África Central es el hogar de no solo los gorilas, sino también el mortal virus del ébola. Ébola ha causado una serie de enormes gorilas y chimpancés mortandad en los bosques remotos, en el corazón de los rangos de los primates. Algunos científicos estiman que ha matado a cerca de un tercio de la población de gorilas salvajes, gorilas de tierras bajas, en su mayoría occidentales.
el número de víctimas ha sido aún mayor, en algunas áreas, como la Minkeve Forest, una vez considerado uno de los más importantes poblaciones, donde el virus podría haber matado a más de 90% de los gorilas y los chimpancés de la región. Saqueo. La caza y la matanza de los gorilas es ilegal, pero aún los animales son sacrificados por su carne, o durante la captura de crías de gorila para los animales domésticos. En el noreste de Congo, alrededor del 5% de los gorilas de tierras bajas occidentales en esa región son asesinados cada año. Madera y otras compañías han abierto áreas de bosque una vez a distancia, lo que facilita la caza furtiva y el comercio de carne de animales silvestres. La caza furtiva también conlleva peligros para los seres humanos, ya que se cree que el ébola se puede propagar a través de la carnicería y la manipulación de los gorilas y otros tipos de carne de primates. Trece. La vaquita marina, o cochito. Nombre científico: Phocoena sinus. La vaquita marina, Phocoena sinus, es una especie de cetáceo, odontoceto, de la familia Phocoenidae, una de 6 especies de marsopa. En total quedan 150 ejemplares de vaquita marina. Se han puesto en marcha medidas de conservación. Características: existe un cetáceo endémico de aguas mexicanas en la región del Golfo de California, en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California. La vaquita marina es uno de los cetáceos más pequeños del mundo. En ningún otro sitio del mundo, este sorprendente animal de 150 centímetros, y pesando hasta 50 kilogramos. Una característica en esta especie es la apariencia sobresaliente de los labios. La parte superior del cuerpo es gris oscuro, la parte inferior es de casi blanca o gris claro. Las aletas son proporcionalmente más grandes que en otras marsopas. Esta enigmática especie es muy tímida y no salta como los delfines en la superficie del mar, sino simplemente emerge algunos segundos para tomar aire. Sumado a ello, la pesca con redes de enmalle han ocasionado que la vaquita marina se encuentre muy cerca de la extinción. Por lo que ver un espécimen de la mítica vaquita marina es casi imposible. Población y distribución: vive en aguas someras y turbias a lo largo de la costa. Rara vez visto más allá de 30 kilómetros de la costa. Esta marsopa es endémica del extremo septentrional del Golfo de California. Amenazas: las vaquitas tienen depredadores naturales, como los tiburones, pero su mayor amenaza proviene de la captura incidental, en la que están atrapados accidentalmente y se ahogan en las redes de enmalle. Ya que incluso una vaquita atrapada es demasiado, hay que tomar medidas urgentes para protegerlos de este tipo de arte de pesca.
la captura incidental debe ser eliminado por completo de la especie para recuperarse. El tigre de Sumatra. Nombre científico: Panthera tigris sumatrae. El tigre de Sumatra, Panthera tigris sumatrae, es una subespecie de tigre que se encuentra únicamente en la isla indonesia de Sumatra. La población salvaje se estima entre los 400 y 500 animales, que se agrupan en su mayoría en los 5 parques nacionales de la isla. Los últimos análisis de ADN revelan la existencia de ciertas características genéticas únicas, indicando que el tigre de Sumatra está en el límite entre la subespecie y su separación como nueva especie diferente del resto de tigres, si no se extingue antes. Características: el tigre de Sumatra es el más pequeño de los tigres que sobreviven en la actualidad, aunque hasta el siglo XX se podían encontrar otras 2 subespecies menores: el tigre de Java, Panthera tigris sondaica, y el de Bali, Panthera tigris balica, también originarios de Indonesia. Los machos miden de 2.30 metros de la cabeza a la cola, y pesan unos 120 kilogramos, las hembras miden 2.20 metros, y pesan en torno a 90 kilogramos, sus rayas son más delgadas que las de otras subespecies de tigres, y tienen una barba o melena más desarrollada, sobre todo en el caso de los machos. Su pequeño tamaño les permite moverse más fácilmente por la jungla. Además, tienen una membrana entre los dedos de las patas, que al extenderse, les convierte en unos nadadores muy rápidos. Por ello, son conocidos por conducir a sus presas terrestres al agua, especialmente cuando éstas son malas nadadoras. Hábitat: dentro de la isla de Sumatra, los tigres viven tanto en los bosques de las llanuras y tierras bajas, como en los de montaña, así como en muchas áreas no protegidas. Solo alrededor de 400 habitan las reservas y parques nacionales, mientras que el resto está distribuido en áreas que el avance de la agricultura destruye rápidamente. Amenazas: la pérdida de hábitat. Hábitat para el tigre de Sumatra se ha reducido drásticamente por la tala para la agricultura, las plantaciones y la liquidación. En muchas partes de la isla, la extracción de madera ilegal y la conversión de bosques están fuera de control. Áreas aproximadamente 25.868 kilómetros cuadrados de bosque, más grande que el estado de West Virginia, se perdió en Sumatra entre 1985 y 1997. Incluso protegidas, se enfrentan a problemas. Los parques nacionales han sido aislados unos de otros a través de la conversión de bosques. Comercio ilegal de vida silvestre. La mayoría de los tigres de Sumatra son asesinados deliberadamente con ánimo de lucro.
según una encuesta de Traffic, la red de vigilancia del comercio de la fauna mundial. La caza furtiva para el comercio es responsable de más del 78% del estimado de tigre de Sumatra, muertes que consta de por lo menos 40 animales por año. No hay evidencia de que la caza furtiva del tigre ha disminuido significativamente desde principios de 1990. Esto a pesar de las medidas de conservación y protección, de la intensificación en Sumatra, y el aparente éxito a nivel mundial en el acortamiento de los mercados de hueso de tigre. Conflicto humano, vida silvestre. La destrucción del hábitat obliga a los tigres en áreas pobladas, en busca de alimentos, donde son más susceptibles de entrar en conflicto con la gente. Conflicto hombre y tigre es un problema grave en Sumatra. Las personas han sido asesinadas o heridas y son presa de ganado a los tigres. Acción de represalia por los aldeanos puede resultar en la muerte de los tigres. El rinoceronte de Sumatra. Nombre científico: Dicerorhinus sumatrensis. Características: el rinoceronte de Sumatra, Dicerorhinus sumatrensis, es la especie de rinoceronte más pequeña que existe actualmente, con un peso de entre 600 y 800 kilogramos, frente a los casi 3000 que alcanza ordinariamente el rinoceronte blanco. En esta especie, se dan un buen número de características primitivas, que le diferencian claramente de las otras 4 que existen en la actualidad, entre ellas la presencia de incisivos en los ejemplares adultos, perdidos durante la infancia en otras especies, que emplean sus labios endurecidos para cortar la vegetación de la que se alimentan, y una capa de pelo pardo rojizo que recubre su cuerpo, aunque los ejemplares ancianos tienden a perderlo. Al contrario que los rinocerontes de la India y Java, el rinoceronte de Sumatra es el único asiático que no posee un solo cuerno, sino 2, como los rinocerontes africanos. El registro fósil indica que esta especie ha permanecido prácticamente invariable en los últimos 2 millones de años, y que no está especialmente emparentada con ninguno de los rinocerontes actuales. Sus parientes más próximos parecen ser especies extintas a finales del Pleistoceno, como el rinoceronte lanudo, el estepario o el de Merck, que vivieron en distintos lugares de Asia y Europa. La altura en los hombros es de solo 1.4 metros, en el caso de los machos. Las hembras, que son más pequeñas, pueden incluso medir solo 90 centímetros de altura. Los machos también tienen unos cuernos más desarrollados, sobre todo el de adelante. Como otras especies de rinocerontes, los de Sumatra son animales solitarios y territoriales, que solo conocen el grupo formado por la hembra y su única cría, que paren cada 3 o 4 años.
Su pequeño tamaño es especialmente útil para moverse a través de la espesa maleza de las selvas del sureste asiático, donde viven. Distribución. A pesar de su nombre, estos animales nunca han estado restringidos a la isla de Sumatra. Su área de distribución original se extendía por las faldas del Himalaya, en Bután, India Oriental, Birmania, Indochina, sur de China, Malaca, Sumatra y Borneo. Amenazas. La pérdida de hábitat. Parque Nacional de Bukit Barisan Selatan, en Sumatra, se cree que tiene una de las mayores poblaciones de rinocerontes de Sumatra, pero está perdiendo la cobertura forestal, debido a la conversión para el café y el arroz, por los colonos ilegales. Comercio ilegal de vida silvestre. A pesar de las medidas de protección, la caza furtiva, con el fin de conseguir sus cuernos, sigue produciéndose hoy en día. Estos han sido utilizados por la medicina tradicional de Extremo Oriente, desde por lo menos en 2600 a.C., y en la actualidad, la mayor demanda de los mismos se concentra en China, Taiwán y Corea del Sur, donde se vende a precios desorbitados, como supuesto remedio contra los problemas digestivos, la epilepsia, diversas fiebres, infartos, e incluso el SIDA. En 2001, se detuvieron a 11 personas en el Parque Nacional de Bukit Barisan Selatan, de Sumatra, por matar a 9 rinocerontes. Se estima que de seguir a este ritmo, la caza furtiva, los alrededor de 300 ejemplares que existen en el mundo, podrían extinguirse en un plazo de solo 10 años, a pesar de las duras penas que los gobiernos locales imponen a los furtivos detenidos, que pueden llegar a superar los 3 años de prisión. Pérdida genética. No hay una sola población de rinocerontes de Sumatra. Se estima que más de 75 ejemplares, que les hace extremadamente vulnerables a la extinción, debido a las catástrofes naturales, las enfermedades y la endogamia. 10. El orangután de Sumatra. Nombre científico: Pongo abeli. El orangután de Sumatra, Pongo abeli, es una de las 2 especies de orangutanes. Se encuentra solamente en la isla de Sumatra. En Indonesia, es más raro que el orangután de Borneo. El orangután de Sumatra es casi exclusivamente arborícolas, que viven entre los árboles de las selvas tropicales. Las hembras casi nunca viajan en el suelo, y los machos adultos suelen hacerlo rara vez. Orangutanes de Sumatra, se informó de que los vínculos sociales más estrechos que sus primos de Borneo. Esto se ha atribuido a las frutas, masa y higueras, donde grupos de orangutanes de Sumatra pueden reunirse para alimentarse. Los machos adultos son típicamente solitarios, mientras que de hembras, acompañadas de crías.
Históricamente, el orangután de Sumatra se distribuye en toda la isla de Sumatra, y más al sur en Java. Distribución de la especie se limita ahora al norte de la isla, con una mayoría en las provincias del norte de Sumatra y Aceh. De las 9 poblaciones existentes de orangutanes de Sumatra, solo 7 tienen perspectivas de viabilidad a largo plazo, cada uno con un estimado de 250 o más ejemplares. Solo 3 poblaciones contienen más de 1000 orangutanes. Los orangutanes, que fueron confiscados por el comercio ilegal, o como animales de compañía, están siendo reintroducidos en el Parque Nacional de Bukit Tigapulú. Suman alrededor de 70 y se están reproduciendo. Descripción física. El orangután de Sumatra crece hasta unos 1.4 metros de altura y 90 kilogramos en los machos. Las hembras son más pequeñas, con un promedio de 90 centímetros y 45 kilogramos. En comparación con la especie de Borneo, los orangutanes de Sumatra son más delgados y tienen caras largas. Su pelo es más largo, con un color rojo pálido. Amenazas. La pérdida de hábitat. Hábitat del orangután en el norte de Sumatra se está perdiendo a un ritmo muy alto, sobre todo debido a los incendios y la conversión de bosques en plantaciones de palma aceitera y el desarrollo agrícola. Esta especie depende de los bosques de alta calidad. Incendios forestales generalizados, deliberadamente para despejar tierras para plantaciones, se están convirtiendo en un desastre regular. No solo los incendios destruyen amplias zonas de hábitat del orangután, pero miles de estos simios de lento movimiento se cree que se han quemado hasta la muerte, incapaces de escapar de las llamas. Un plan para construir una carretera principal en el norte de Sumatra amenaza una de las zonas más grandes que quedan de hábitat del orangután. No solo el camino de fragmentar el bosque, sino que también abrirá el acceso a las actividades de tala ilegal y los asentamientos humanos. El proyecto avanza, a pesar de la prueba de que la conservación de la región ayudará al desarrollo sostenible a largo plazo. Caza. A pesar de la protección legal en Indonesia desde 1931, los orangutanes están siendo capturados en el medio silvestre y se mantienen en los hogares como símbolos de estatus. En algunas zonas, los orangutanes son cazados por los alimentos. Las investigaciones realizadas por Traffic, la Red Mundial de Vigilancia de la Vida Silvestre, muestra que la falta de aplicación de la ley en contra de este tráfico ilegal supone una grave amenaza para los orangutanes. Las hembras dan a luz a un solo bebé a la vez cada 8 o 9 años, por lo que sus poblaciones muy susceptibles a incluso niveles muy bajos de la caza. Los expertos estiman que incluso tan poco como 1% de las hembras que se pierden cada año a través de la caza u otras causas no naturales podría poner una población en una trayectoria irreversible a la extinción.
breve. Elefante de Sumatra. Nombre científico: Elephas maximus sumatranus. El elefante de Sumatra, Elephas maximus sumatranus, es uno de los 3 reconocidos subespecies del elefante asiático y nativo de la Indonesia, isla de Sumatra, Indonesia occidental. Características. En general, los elefantes asiáticos son más pequeños que los elefantes africanos, y tienen el punto máximo órgano en la cabeza. La punta de su maletero tiene un proceso similar a un dedo. Su parte posterior es convexa a un nivel. Las hembras son generalmente más pequeñas que los machos, y tienen cortos, o inexistentes, colmillos. Elefantes de Sumatra llegan a una altura de los hombros de entre 2 y 3.2 metros, y un peso de entre 2.000 y 4.000 kilogramos. Y tienen 20 pares de costillas. Su color de piel es más ligero que el de Maximus y Indicus, con menos despigmentación. Población y distribución. Elefantes de Sumatra se encuentran en los bosques de tierras bajas, cerca de ríos, aunque también se pueden encontrar en los bosques de montaña, de forma estacional. Elefantes de Sumatra fueron una vez generalizada en Sumatra. Hoy, sin embargo, la subespecie solo sobrevive poblaciones muy fragmentadas. Dentro de los últimos 25 años, los elefantes han perdido el 70% de su hábitat. Amenazas. Debido a la conversión de bosques en los asentamientos humanos y zonas agrícolas, muchas de las poblaciones de elefantes de Sumatra han perdido su hábitat para los humanos. Como resultado, muchos elefantes han sido separados del medio silvestre o directamente asesinados. Además de los conflictos relacionados con la muerte, los elefantes son también víctimas de la caza furtiva por su marfil. Entre 1985 y 2007, el 50% de los elefantes de Sumatra murió. Entre 1980 y 2005, el 69% del potencial del hábitat de elefantes de Sumatra se perdió en tan solo una generación de elefantes, y las fuerzas motrices que han causado esta pérdida de hábitat aún permanecen esencialmente sin marcar. No está claro la evidencia directa de 2 provincias, Riau y Lampung, que muestra toda la población de elefantes han desaparecido como consecuencia de la pérdida de hábitat. 65% de las muertes de elefantes de Sumatra son causados por los seres humanos. 30% de estas muertes se deben a directa envenenamiento, debido al miedo del animal. La mayoría de los elefantes que se encuentran en campamentos de Sumatra fueron capturados después de la cosecha, incursiones en áreas protegidas. La reducción del hábitat de los elefantes para la conversión ilegal de la agricultura todavía continúa. En cautiverio. Entre 1986 y 1995, 520 elefantes salvajes
fueron capturados y mantenidos en los 6 centros de formación de elefante que se han establecido desde 1986 en las provincias de Lampung, Aceh, Bengkulu, del norte y del sur de Sumatra y Riau. La captura de elefantes salvajes se detuvieron en 1999, ya que el mantenimiento de los elefantes en cautiverio era demasiado caro, su gestión no se había convertido en la autofinanciación, y porque algunos de los centros estaban superpobladas. A finales del año 2000, 391 elefantes se guardaban en los centros, y unos pocos más en zoológicos, parques de safari, y las zonas turísticas. ¡8! El tigre del sur de China. Nombre científico: Panthera tigris amoyensis. El tigre del sur de China, Panthera tigris amoyensis, es un tigre subespecie que era originaria de las provincias de Fujian, Guangdong, Hunan, Jiangxi, en el sur de China. La población del tigre del sur de China fue estimada en 4.000 ejemplares a principios de 1950. En las próximas décadas, miles de ejemplares fueron cazados como una plaga. El gobierno chino prohibió la caza en 1979. Hacia 1996, la población se estimaba en solo de 30 a 80 ejemplares. Hoy en día, el tigre del sur de China es considerada por los científicos como funcionalmente extinto en la naturaleza, ya que no ha sido visto en estado salvaje durante más de 25 años. Características: el tigre del sur de China es la subespecie de tigre más pequeños de Asia continental, pero más grande que las subespecies conocidas de las islas de la Sonda, como el tigre de Sumatra. Medidas de los machos: de 230 a 265 centímetros, y pesan de 130 a 175 kilogramos. Las hembras son más pequeñas, y miden de 220 a 240 centímetros, y pesan entre 110 a 115 kilogramos. Longitud más grande de cráneo en los machos es de 318 a 343 milímetros, y en las hembras de 273 a 301 milímetros. Amenazas: tigres del sur de China son un recordatorio de que la amenaza contra el tigre del mundo es urgente. Hoy en día, los tigres del sur de China se encuentran en los parques zoológicos y en Sudáfrica, donde hay planes para reintroducir tigres criados en cautividad a su hábitat natural. Hábitat en trozos. Si alguno de los tigres del sur de China se mantienen en estado salvaje, estos pocos ejemplares se encuentran en el bosque siempreverde montano subtropical del sudeste de China, cerca de las fronteras provinciales. El hábitat está muy fragmentado, con la mayoría de bloques menores
a 200 millas cuadradas, y no lo suficientemente grande como para sostener una población de tigres. ¡7! El saola. Nombre científico: Pseudorix getinensis. El saola fue descubierto en mayo de 1992, durante un estudio conjunto realizado por el Ministerio de Bosques de WWF, Vietnam, y en el centro norte de Vietnam. El equipo encontró un cráneo, con cuernos largos inusuales, rectas en la casa de un cazador, y sabía que era algo extraordinario. El hallazgo resultó ser el primer mamífero grande, nuevo para la ciencia, en más de 50 años, y uno de los descubrimientos zoológicos más espectaculares del siglo XX. Características. El saola se caracteriza por sus cuernos largos, esbeltos y casi rectos. Tiene 2 glándulas odoríferas debajo de los ojos, los dientes premolares son largos, y el color del pelaje varía desde el castaño oscuro al pardo rojizo. Además, tiene una banda blanca que le recorre el dorso hasta la cola. Sus pezuñas son pequeñas, y sus dedos son cortos. Tiene una altura en la cruz de entre 80 y 90 centímetros, y un peso cercano a los 90 kilogramos. Distribución. El área de distribución del saola abarca unos 5.000 kilómetros cuadrados, y contiene las únicas montañas de bosques vírgenes en el norte de Vietnam y Laos. En 2010, fue capturado un ejemplar, el primero tras su descubrimiento, por cazadores nativos, si bien únicamente logró sobrevivir en cautividad unos días. La población de saola se estimó en unos 200 individuos, considerándose como especie endémica. Poco tiempo después del descubrimiento, el gobierno vietnamita aumentó el tamaño del Parque Nacional Vu Quan de 160 a unos 600 kilómetros cuadrados, y se realizaron proyectos para la creación de 2 nuevas reservas. Pese a estos niveles tan buenos de protección, el saola se clasifica como especie en peligro crítico. El saola puede vivir en solitario o en pequeños grupos familiares de 2 o 3. Se cree que puede ser una presa para los tigres, leopardos, especies de felinos que son relativamente abundantes en las montañas anamitas, hogar del saola. Amenazas. La pérdida de hábitat. Dado que los bosques desaparecen bajo la motosierra, para dar paso a la agricultura, las plantaciones y la infraestructura, los saola se están restringiendo en espacios más pequeños. La presión añadida por la infraestructura rápida y a gran escala en la región, también se está fragmentando el hábitat saola. Los conservacionistas temen que esto está permitiendo a los cazadores de fácil acceso al bosque, puede reducir la diversidad genética en el futuro. Caza. Saola son a menudo atrapados en las trampas establecidas en el bosque de jabalí, sambar o muntjac ciervos.
los aldeanos locales establecen algunas trampas para uso de subsistencia y la protección de los cultivos. Los recientes aumentos en la gente de las tierras bajas caza para abastecer el comercio ilegal de especies silvestres ha llevado a un aumento masivo de la caza, impulsado por la demanda de la medicina tradicional en China y restaurante y los mercados de alimentos en Vietnam y Laos. El gorila de montaña, nombre científico: Gorilla beringei beringei. El gorila de montaña, Gorilla beringei beringei, es una de las dos subespecies de gorila oriental. Solo quedan dos poblaciones en libertad, una se encuentra en las montañas Virunga, en África Central, concentrada en 3 parques nacionales arborícolas. Gainga, al sudoeste de Uganda. Parque Nacional de los Volcanes, al noreste de Ruanda, y en el Parque Nacional Virunga, al este de la República Democrática del Congo. La otra población se halla en la selva de Bwindi, en Uganda. Hay autores que hablan de una tercera subespeciación de la especie, dentro de ese colectivo de gorilas, pero no hay una descripción taxonómica al respecto. Es uno de los gorilas más conocidos, gracias a las investigaciones de Dian Fossey y la película Gorilas en la niebla. Su población no es abundante, quedan menos de 700 individuos en estado salvaje. Un censo de 2003 confirmó que desde 1989 se había incrementado la población de esta subespecie de gorilas en un 17%, observándose un total de 380 gorilas en 30 grupos sociales en las montañas Virunga y un total de 320 en Bwindi. Sin embargo, esas cifras siguen evidenciando que el gorila de montaña sigue entre las especies en peligro, según la lista roja de la UICN de especies en peligro. Este gorila está abocado a la extinción en estado salvaje debido a su pérdida de hábitat, a la caza ilegal, los contagios de enfermedades humanas y la guerra. Descripción: los machos adultos además se caracterizan por un lomo plateado cuando llegan a la madurez sexual. Este pelo de su lomo es más corto que en el resto de las partes del cuerpo, donde, especialmente en sus brazos, el pelo llega a ser mucho más largo. Los machos pueden llegar a medir entre 1.5 y 1.8 metros de alto, con una envergadura de brazos de 2.25 metros, y llegan a pesar entre 204 y 227 kilogramos. Hábitat: el gorila de montaña mora en las selvas nebulosas de las montañas de la falla de Albertine, en las montañas volcánicas de Virunga, a unos 2.225-4.267 metros de altitud. Casi todos se resguardan entre los árboles de la ladera de estos volcanes inactivos. Caricini, Miqueno y Bisoque. La vegetación es muy densa en las partes bajas de las montañas, pero
se vuelve más rala con la altitud, y los bosques que habita, el gorila de montaña, son a menudo nublosos, brumosos, y fríos. Conservación. Caza furtiva. El gorila de montaña, no suele cazarse como viande de bronce, carne de maleza, caza de animales salvajes por cazadores furtivos, y aficionados, sino que suelen ser víctimas de trampas para otros animales. Se han cazado por sus manos, sus cabezas, o sus pies, que se venden a coleccionistas. El rapto de crías supone además la pérdida de al menos un adulto, que como muchos miembros del grupo luchan para protegerla. El furtivismo amenaza su supervivencia en regiones de inestabilidad política. La mayor parte de los grandes antropomorfos sobreviven en zonas de inseguridad crónica, donde las armas automáticas son fácilmente accesibles para romper la ley y el orden. La matanza de gorilas de montaña en Vikenje, en el Parque Nacional de Virunga, en enero de 2007, es un caso bien documentado. Pérdida de hábitat. El asentamiento humano, en las zonas cercanas al hábitat de los gorilas de montaña, hace mermar las selvas que habitan. La necesidad de estas zonas por parte de los humanos, para hacer carreteras, para sus cultivos, y demás, relega a los gorilas a zonas muy aisladas. Algunos gorilas llegan a robar frutos de los cultivos, generando una gran animadversión entre los granjeros. Enfermedades. Seres humanos y gorilas son lo bastante parecidos genéticamente para que los gorilas sean vulnerables a muchas patologías humanas, especialmente aquellos que normalmente son visitados por turistas. Estas enfermedades pueden ser devastadoras para poblaciones tan aisladas, con un sistema inmunitario tan deficiente. Guerras e inestabilidad política. La conservación requiere de un trabajo a diferentes niveles, e implica protección y asistencia legal, así como educación e investigación. La conservación debe incluir tres frentes. Conservación activa. Consistiría en patrullas de vigilancia y protección en el hábitat, censos continuados, requisa de armas, etc. y conservación teórica, buscaría animar el turismo, mejorando las carreteras que bordeen las montañas, y renovando las sedes de los parques para alojar a los turistas, y facilitando el acercamiento de los gorilas al parque para que los turistas los vean y fotografíen. Conservación, basada en la comunidad, basada en la pertenencia a África, ofreciendo educación al personal y beneficios medioambientales en las áreas protegidas, y animando a la gente local a sentirse orgullosa y responsable de la protección de sus parques. Rinoceronte de Java. Nombre científico: Rhinoceros sondaicus. El rinoceronte de Java, Rhinoceros sondaicus, es un miembro de la familia Rhinocerotidae, y una de las 5 especies de rinocerontes recientes. Pertenece al mismo género del rinoceronte indio, teniendo muchas características semejantes.
difiere principalmente en el tamaño, siendo menor que su primo indio, por las placas dérmicas, menos desarrolladas, y por diferencias craneales y dentarias. Sus cuernos son los menores dentro de todas las especies de rinocerontes y, muchas veces, pueden estar ausentes en las hembras. Originalmente, estaba distribuido en las islas de Java y Sumatra, y a través del sudeste asiático, hasta la India, a oeste, y China, al norte. Hasta hace cerca de 150 años, su distribución ya estaba reducida a 3 poblaciones separadas. Actualmente, es encontrado solo en el Parque Nacional de Ujung en la isla de Java, Indonesia. La población del Parque Nacional Cat Tien, en Vietnam, fue extinta en 2010. El rinoceronte de Java es la más rara de las especies de rinocerontes, con una población estimada en menos de 100 individuos divididos en las 2 áreas de ocurrencia. No hay registro de especímenes en cautiverio en la actualidad, y el último ejemplar en cautiverio murió en 1907 en el zoológico de Adelaida, en Australia. Características. El largo del cuerpo del rinoceronte de Java, incluyendo la cabeza, puede ser de hasta 3.1 a 3.2 metros, con una altura de 1.4 a 1.7 metros. Los informes sobre el peso de los adultos varían entre 900 y 2.300 kilogramos, aunque nunca se ha llevado a cabo un estudio para averiguar sus medidas exactas, debido a su estado de conservación. No hay diferencias notorias entre los sexos, sin embargo, a través de análisis de las medidas craneales, indicó que las hembras son mayores que los machos. Amenazas. Comercio ilegal de vida silvestre. Rinocerontes de Java fueron asesinados por los cazadores de trofeos durante la época colonial. También perdieron la vida como plagas agrícolas, y por su cuerno, un bien muy preciado en la medicina tradicional asiática. La caza furtiva sigue siendo una amenaza siempre presente y, finalmente acabó con las subespecies de Vietnam en 2010. Reducción de la diversidad genética. El pequeño tamaño de la población de rinoceronte de Java es en sí mismo un motivo de preocupación. La diversidad genética baja podría hacer que sea difícil para las especies sigan siendo viables. Desastres naturales. Parque Nacional de Ujung es altamente vulnerable a los tsunamis, y una gran explosión del volcán Anak Krakatau podría fácilmente acabar con toda forma de vida en el área protegida. Especies invasoras. Casi el 50% del parque ha sido invadida por Balma arenga, una especie nativa, pero invasivo que sale de la zona árida de la comida para los rinocerontes. Enfermedad. En los últimos años,
4 rinocerontes, entre ellas una hembra adulta joven, se cree que han muerto a causa de la enfermedad, probablemente transmitidos al ganado salvaje en el parque, y posteriormente a los rinocerontes. ¡4! La tortuga carey. Nombre científico: Eretmochelis imbricata. Distribución: la carey tiene un amplio área de distribución, y se la puede encontrar principalmente en aguas tropicales de los océanos Índico, Pacífico y Atlántico. De todas las especies de tortugas de mar, imbricata es una de las más asociadas con aguas tropicales. Se conoce la existencia de 2 subpoblaciones principales, la del Atlántico y la del Índico-Pacífico. La tortuga carey se conocen por su estrecha pico puntiagudo. También tienen un patrón distintivo de escamas superpuestas en sus conchas, que forman una apariencia aserrada en los bordes. Estas conchas de colores y estampados hacen altamente valiosa, y por lo general se vende como concha en los mercados. La tortuga carey se encuentran principalmente en los océanos tropicales del mundo, principalmente en los arrecifes de coral. Se alimentan principalmente de esponjas de clase Demospongiae, utilizando sus picos puntiagudos estrechas para extraerlos de las grietas en el arrecife, pero también se alimentan de anémonas de mar y medusas. Las tortugas marinas son los representantes vivos de un grupo de reptiles que ha existido en la Tierra y viajado a nuestros mares durante los últimos 100 millones de años. Son un eslabón fundamental en los ecosistemas marinos, y ayudan a mantener la salud de los arrecifes de coral y las praderas de pastos marinos. Las tortugas carey ayudan a mantener la salud de los arrecifes de coral. A medida que se eliminan las presas como las esponjas de la superficie del arrecife, que proporcionan un mejor acceso de los peces de arrecife para alimentarse. También tienen importancia cultural y de valor del turismo. Por ejemplo, para los residentes locales, en el Triángulo de Coral, el flujo de visitantes que vienen a admirar las tortugas es una fuente vital de ingresos. Amenazas. Al igual que otras tortugas marinas, las tortugas carey están amenazadas por la pérdida de anidación y hábitats de alimentación, la recolección de huevos excesiva, la mortalidad relacionada con la pesca, la contaminación y el desarrollo costero. Sin embargo, ellos son los más amenazados por el comercio de vida silvestre. A pesar de su actual protección, bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, de Fauna y Flora Silvestres, CITES, y muchas legislaciones nacionales, todavía existe una preocupante cantidad grande de comercio ilegal de conchas y productos de carey. Ellos son muy codiciados en todo el trópico, por sus hermosas placas de caparazón marrón y amarillo, que se fabrican en los artículos de carey, para la joyería y ornamentos.
En las últimas décadas, Asia Oriental ha proporcionado un mercado ávido de carey. ¡3! El gorila occidental, del río Cross, nombre científico. Gorila dieli. Apariencia. El carácter distintivo morfológico del río Cross gorila fue reconocida por primera vez en 1987. Los análisis posteriores de la morfología craneal y dental prestaron apoyo al carácter distintivo de la gorila de Cross River y el gorila, que se describió como una subespecie diferente en 2000. Promedio de los machos adultos de altura: 165 a 175 centímetros. Adulto de peso promedio masculino: 140 a 200 kilogramos. Altura media de la hembra adulta: 140 centímetros. El peso promedio de hembras adultas: 100 kilogramos. El gorila occidental del río Cross, gorila dieli, es una subespecie de gorila occidental, que puede encontrarse en selvas tropicales y subtropicales de entre Nigeria y Camerún. En contraste con el gorila occidental de llanura o planicie, gorila, este gorila es el que más en peligro está de todos los gorilas y primates. El gorila del río Cross difiere del occidental de llanura, tanto en el cráneo como en las dimensiones de la dentadura. Se estima que solo existan ya como 200 a 300 individuos en libertad, en varias poblaciones separadas por campos de cultivo. La población más cercana de gorila occidental de llanura se sitúa a 250 kilómetros. Tanto la pérdida de hábitat como el descenso de su sustrato alimenticio de arbustos han contribuido a la disminución drástica de la subespecie. Se encuentra en peligro crítico de extinción, según la UICN, y fue incluido en la publicación bienal. Los 25 primates en mayor peligro del mundo, 2008-2010. Son animales normalmente tímidos, que huyen ante el menor indicio de presencia humana. Caza. La caza y la matanza de los gorilas es ilegal en Camerún y Nigeria, pero el cumplimiento de las leyes de vida silvestre es a menudo laxa. A raíz de los esfuerzos de conservación, la caza se ha reducido a un nivel bajo, pero cualquier cantidad de matanza de gorilas tendrá un impacto significativo en una población ya pequeña. El rinoceronte negro. Nombre científico: Diceros bicornis. El rinoceronte negro, o de labio ganchudo, Diceros bicornis, es una especie de mamífero perissodactilo de la familia de los rinocerontes, Rhinocerotidae. Es uno de los 2 rinocerontes que habitan en la sabana africana. Está críticamente amenazado de extinción, y al menos 2 de sus subespecies, DB brucei y DB longipes, este último, conocido como rinoceronte negro occidental, se han extinguido debido a la caza furtiva.
En casos como el de Mozambique, el rinoceronte negro ha desaparecido del país. Se diferencia del rinoceronte blanco en su color y su menor tamaño, aunque, no obstante, llega a los 1.6 metros de altura y 1500 kilos de peso, lo que lo convierte en el cuarto mamífero más grande de África por detrás del elefante africano, el rinoceronte blanco y el hipopótamo. Su color gris, ligeramente más oscuro, y el labio en forma de pico prensil. Esta forma se debe a que se alimenta ramoneando las hojas de arbustos, y en menor medida, árboles bajos, mientras que el rinoceronte blanco come hierba del suelo. Gracias a estas diferencias en sus dietas, estas dos especies, por lo demás de hábitos muy similares, pueden vivir en el mismo ecosistema. Conservación. La carga del rinoceronte negro, cuando se ve acosado, causó sensación cuando, en los siglos XIX y XX, los exploradores y cazadores europeos se adentraron en África y comenzaron a matar los rinocerontes por cientos. La caza del rinoceronte se convirtió pronto en un deporte de riesgo cada vez más demandado por las élites de los países desarrollados, y entre los cazadores hubo personajes tan famosos como Theodore Roosevelt o Ernest Hemingway. Esta caza, unida a la persecución para surtir de cuernos a Oriente Medio, donde todavía hoy se emplean para hacer el mango de dagas ceremoniales y la medicina tradicional asiática, empujó a esta especie hacia la extinción. En los años 60, se comenzó a protegerlo y se prohibió la caza y el comercio de cuernos de rinoceronte. Aún así, la caza furtiva continuó, a pesar de que en los parques nacionales africanos se cierran los cuernos a los ejemplares, y los guardias suelen tener permiso para disparar sin aviso previo a los furtivos. La consanguineidad intenta evitarse mediante el intercambio de ejemplares entre distintos parques nacionales de diferentes países, entre otras medidas que se toman para preservar la especie. Gracias a los programas de protección y el establecimiento de reservas, la población de esta especie ha incrementado su número, pues en los inicios de los años 90 del siglo XX apenas quedaban 2000 ejemplares en el conjunto de África. En 2007, el censo estableció un número de 4.240 rinocerontes, y en el censo de 2010, se contabilizaron 4.880 ejemplares. La caza furtiva es un flagelo que podría acabar con décadas de logros de conservación realizadas por los rinocerontes negros. El leopardo de Amur. Nombre científico: Panthera pardus orientalis. El leopardo del Amur, Panthera pardus orientalis, es la subespecie de leopardo más rara que existe. Está en gravísimo peligro de extinción. Solo existen en libertad entre 25 y 34 ejemplares en la reserva de Sijote-Alin, Siberia, cuya endogamia los coloca al borde de la extinción total. También quedan ejemplares en libertad en la zona desmilitarizada ZDC, que separa Corea del Norte y Corea del Sur. La mayor parte de los ejemplares de esta subespecie viven en zoológicos de Europa y Estados Unidos. Peso: 70-105 libras. Hábitats: montañas,
Los bosques templados, de hoja ancha y mixtos. Lugares. Amureilon. El Amureilon cubre áreas del noreste de China y el lejano oriente ruso. La región contiene uno de los más biodiversos bosques templados del mundo, vastos pastizales de la estepa y el bioma taiga ininterrumpida. El área consiste en la cuenca de 380 millones de acres del Amur River, el río más largo sin represas en el hemisferio oriental, que él crea una frontera natural entre China y Rusia. Este gran río nace cerca de la montaña sagrada de Burkan, Haldun, en el noreste de Mongolia, el lugar de nacimiento de Genghis Khan. La gente suele pensar de los leopardos en las sabanas de África, pero en el extremo oriente de Rusia, una subespecie rara se ha adaptado a la vida en los bosques templados, que componen la parte más septentrional de su área de distribución. Al igual que otros leopardos, el leopardo de Amur puede funcionar a velocidades de hasta 37 millas por hora. Este increíble animal ha sido reportado a saltar más de 19 metros en horizontal y hasta 10 pies verticalmente. El leopardo de Amur es solitario, ágil de pies y fuerte, lleva y oculta muerte sin terminar para que no se toman por otros depredadores. Se ha informado de algunos machos permanecen con las hembras después de la cópula, y puede incluso ayudar con la crianza de los jóvenes. Varios machos a veces siguen y se pelean por una hembra. Viven para 10 a 15 años y en cautiverio hasta 20 años. El leopardo de Amur es también conocido como el leopardo de Extremo Oriente, el leopardo de Manchuria y el leopardo coreano. El leopardo de Amur es importante ecológica, económica y culturalmente. Conservación de sus beneficios, de hábitat de otras especies, incluyendo tigres de Amur y especies presa como el venado. Con los esfuerzos de conservación adecuadas, podemos traerlos de vuelta y asegurar la conservación a largo plazo de la región. Amenazas. Comercio ilegal de vida silvestre. El leopardo de Amur es escalfado en gran medida por su hermosa piel. En 1999, un equipo de investigación encubierta recuperó una hembra y una piel de leopardo Amur masculino, que se vende por $500 y $1000, respectivamente, en la villa de Barabash, no lejos de la reserva Kedrovaya Pad, en Rusia. Agricultura y aldeas que rodean los bosques donde viven los leopardos. Como resultado, los bosques son relativamente accesibles, por lo que la caza furtiva de un problema, no solo para los propios leopardos, sino también para las especies presa importantes, como el corzo, el ciervo sica y la liebre, que son cazados por los habitantes del pueblo, tanto por la comida y dinero en efectivo. Leopardos de Amur se tambalea al borde de la extinción. Con la creación de la tierra del Parque Nacional de Leopard, junto con otros esfuerzos de conservación, podemos ahora comenzar a centrarse en cómo comenzar a traerlos de vuelta. Hemos llegado al final de este video de animales en peligro de extinción crítico por culpa del ser humano. Esto ha sido todo, nos vemos, hasta la próxima, saludos.